Comisaría, comisaría. Bienvenidos al rincón del denunciante. Soy una enferma mental y vi el Club de la Lucha y otras películas para enfermos mentales como Braveheart, Gattaca y La vida secreta de Walter Mitty y el Club de la Lucha y cómo hacer para ser una persona ideal. Y en el Club de la Lucha el protagonista quería matar al Gobello y le da de puñetazos a Jared Leto y lo desfigura. Comisaría, que me puede entrar cualquiera y no sé quién es, pero yo soy sana y tengo pines que me entran hasta el fondo. Que volví medio loca en una segunda visualización de mi vídeo cuando lo vi normal en el ordenador. Y tengo accidente de vello y cabello. O sea, me entraron al cabello esta noche hasta pegármelo más. Y me pusieron más vello por los pies. Comisaría, esto sucede. Lo de la bruja avería sucede. Y sé con nombres y apellidos quién es todo. O sea que me dieron una somanta de palos mientras veía el vídeo. Y me puse muy violenta y muy agresiva. Tengo miedo a tomar la medicación de las 8 ahora por si va mal. Porque a veces va mal. Y es cuando mi madre me quiere ver agresiva. Que tiene mucho corpachón y mucha agresividad mi madre. Y mi padre también tiene mucho corpachón y también es muy agresivo. Y yo aprendí todo y vi todo. Y lo siento en mis propias carnes. Y hacía tiempo que no me sucedía esto. Y quiero salir normal y rectificar. O borrar los vídeos que salieron mal. Y es que no sé si el veneno va en la ropa, en los cosméticos o en las pastillas. Fue tomarme la medicación de las 3:30 y empezaron a encontrar mal, con lo cual iba un veneno. O adrenalina. O veneno de cabra. O algo raro. En media pastillita. Además no me puedo defender que no tengo apenas pecho, ni estatura, y nunca ataqué a nadie más que para defenderme. Tuve un problema en el Monte de la Condesa hace ya muchos años, de no encontrar una silla y un sitio para estudiar en una librería, en una biblioteca, disculpen. Y además estamos en obras, como pueden escuchar. Y es que había 6 personas alrededor del bedel y nadie me dejaba una silla y no había una sola silla. Y venía de lejos desde casa para estudiar y me encontré sin un solo sitio. Y clamé de favor una silla y nadie me dejó una silla.
Me empezaron a insultar y le dije a la persona que saliese fuera y tuvimos una paliza y una pelea. Llamé a la policía y me tiré a los pendientes, que cayeron al suelo las gafas. Y era por lo de siempre, comisaría, que estaba un poco calva, comisaría. Comisaría, quería saber por qué siempre es Candela el detonante de toda esta situación y quién le paga. Y quería deshacerme de un par de personas, o sea, que las quiten del medio de mi vida, ya de una vez. Que son Vitus y Candela. No las necesito para nada, prefiero vivir en paz y tranquilidad. Que la persona que me pone tan agresiva se muera ya. Y si es mi madre, ¿qué hago, comisaría, con las vasillas que me da comisaría? Pudieron ver el vídeo y la forma como entró en mi habitación como un rayo. Y me tuvieron mucha envidia al camisón y a las cosas que dije. Soy una persona que sabe mucho de las personas normales. Y estoy aburrida de hacerme de menos y decir que no soy nadie y que soy una simple fan. Me desapareció el vídeo de los productos de belleza. Y es que comisaría me pusieron bigote y barba y tengo la fuerza de un hombre. Y ayer me neuroleptizaron por completo. O sea, me van desenchufando. Una persona que tiene la brujería también, que piensa que estoy mal y estaba normal y con calmaciones. ¿Y por qué no me neuroleptizan cuando me da la brujería? ¿Y si me neuroleptizan cuando tengo que estudiar? Yo con las áreas del hogar friego platos, friego suelos, hago habitaciones y camas, estudio psicología y trabajo de médico y enfermera. Y veo películas para enfermos mentales, las que enumeré, si se encuentra en esa situación. Espero que no le pase nada ni le suceda nada, pero sabemos todo lo que hay. Que se nos entra en la cabeza, se nos ponen cosas. O se nos dan venenos para que seamos más agresivos, que somos personas muy tranquilas, muy quietas, muy amorosiñas. Y no me dejan decir así ni ser tan curriña. Pero por favor, que me entre el 061 para bien y no para dejarme fea de todo. ¿Cómo me dejaron fea de todo? Tenía unos pines paranoicos que mi madre pensó que eran bien y se los puso ella.
y sin paranoia de muerte, y le dije: mamá, nadie te quiere matar, eres muy buena niña. Tienes unos pies paranoicos, tira con ellos. Y se los quitó y los tiró. Con lo cual ya estamos curadas ella y yo de la paranoia, pero no de la agresividad. Con lo cual fue la pastilla que me dieron al mediodía, o no sé qué me sucedió, si me entró alguien. Y con la bruja vería, y pido de favor a Pedro, a Juan Perro, que me disculpe mis problemas con David y Bancos Fraguela. Y sé que es un paradiso decir el nombre y los apellidos. Me dijeron que es una persona muy útil para la sociedad y que apenas tiene agresividad y que es muy sumiso. No sé si es cierto. No sé si subir a su casa y hablar con él, que es un vecino. Pero me dicen que es muy bien. Y es que a mí me sacó los dientes, los ojos y la melena. O fue el padre, como dijo él, entrándole. Y para una historia que no le quiere nada. Y me agarro la cruz del Señor. Que tengo que volver a consagrar. Y que tengo que expulsar los demonios de mi cuerpo. O sea, Vitus y Candela. Expulso ese demonio. Expulso ese demonio. Expulso esos demonios. Fuera de mi lado. Expulso esos demonios. Y no sé si va algún veneno en los cosméticos o en las uñas. O si me pusieron zarpas de hombre, pero expulso esos demonios. Me dijo Vitus que en una primera visualización me vio bien y en una segunda visualización tuvo un accidente de zarpas, que también tiene zarpas. Y que trate de sobreponerse y que expulse esos demonios y no me entre en la máquina. Me lo prometió varias veces y rompió la promesa. Me dijo que me iba a tener bien y con calmaciones y rompió la promesa. Después me entró otra persona llamada Pedro Mourinho. Y no sé si es que me dan cicloplégicos o me quedo ciega. Pero me tengo que tumbar y me pregunta: ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo le digo: estoy limpiando la habitación y estoy a punto de estudiar psicología. Disculpa, disculpa. Y molesta una hora. Disculpa, disculpa. Si molestan una hora. Y yo tumbada. Y Candela, después de darme una gran paliza: disculpa, disculpa, sí, 4 horas. Que voy a retirar los vídeos del público por mi propia salud y mi propia integridad física. Pues si no llevo siquiera de las personas mencionadas. Y pensaba hacer cafecitos con y famosos.
Como hoy estamos en obras, en el cuarto C, y tenemos miedo que nos caiga el techo encima, o sea que la señora que lleva el tema, la casera, la dueña de la casa, le pasa lo mismo que a mí, tiene accidente de zarpas y puso pecho y tiene mucha fuerza para limpiar con la fregona, o sea, la bruja vería, o fuerza de hombre, y es muy peligrosa también. No me suelen dar estos ataques fuera de casa, sino dentro de casa. Y los ataques de ceguera me dan fuera de casa y dentro de casa. Me encomiendo a Dios nuestro Señor y me pongo en sus manos y si eso rezo un rosario. Para la paz mundial y anís internacionales a los que estamos con chapas y pines, que nos chapen bien o que nos deschapen, que cada vez que aparezco larga y delgada, Candela se pone a chillar como una loca y me vuelve a dejar con un baquetazo enana y gorda. No sabemos por qué. Pero ella dice que sigue con sus pechos y su estatura alta. Y yo debo de tener un 85 de pecho. En vez de la 110 como tenía. Y es que mi padre me dejó llamar a la comisaría y quiero poner todo esto aquí. Y no sé si me expreso bien que tengo la dentadura postiza. Disculpen. Sí, fui a lavar bien la boca. Que estoy siendo llevada por una enfermera muy cualificada llamada Carmela Trasancos Pantin. Y que cuando se pone en plan agresivo me ataca mucho y sufro mucho. Y salto como un tigre. Y tengo la fuerza de un hombre y como eso cualquier marine, que son armas letales. Y soy comandante, tengo que comandar cabezas. Y comandar iglesia y comandar cristiandad, paz, de espíritu, de corazón y de cabeza. Y actuar con mente fría. Es decir, manejar la situación. Y que no acabe en botazos, porrazos, pistolas eléctricas o armas. Sino que el atacante se ha reducido, cogido por varias personas y que se sufra lo menos posible, a no ser que lo que haya hecho sea horrible y de todas formas se coja a la persona y viene el equipo médico a salvaguardar a la persona herida. Que soy médico que hice el juramento hipocrático, soy enfermera y hice el juramento hipocrático y no me puede suceder esto, nada más que en defensa propia. Lo de la fuerza de hombre y la bruja vería. O sea que muchas gracias, comisaria, por tenerme todas calmaciones y por poder responder a lo que me sucedió. Esta noche voy a rezar un rosario y prefiero que Vitus, la bruja, no lo rece conmigo, que me pone enferma. Disculpen.
quiere decir que esta Vitusini habla con demasiada salud y que no sabe quién la ataca y me cogió a mí que soy worker y me ataca a mí y no puedo con un solo ataque más. Hoy fue el último, o la mato. Está dentro de mí ahora mismo y por eso me intento sobreponer. La oigo por la nasofaringe y si me pudiera entrar el 061 para sacarme todo y no la belleza como me pasó la última vez. Es que no sabemos quién fue, pero nos sacaron la belleza a mi madre y a mí. En vez de hacernos bien. ¿Por qué? Porque hacen bien a cualquier persona menos a nosotras. Tengo mucho sufrimiento psicológico y psíquico. Cuando me doy a valer es que sufrí tanto. Dice que se está haciendo sufrir a Tessie Suárez mucho como me hizo sufrir ella a mí. Todos los días tenía la bruja venir y la ceguera de noche por ir al náutico todos los días. Entraba y salía de casa sin permiso, o sea, yo tenía 41 años y no necesito permiso. Que me daban el dinero mis padres 5 euros diarios para ir con el ordenador y estudiar y ver series y películas. Que para estudiar y ver series y películas no hace falta wifi. Y por lo menos tenía mis extensiones sin accidente de cabello. Pero es que Vitus pudo ser cogida por cualquiera porque va por la marcha madrileña, la antigua marcha madrileña, donde se morrea tanto y se mete tanto en mano. Esas las que nos pegamoides. Por eso la dejaron el cabello así. Puede ser agarrada por cualquiera. Puede que sea su marido, su exmarido o cualquiera, no sabemos quién. La madre, la hija, el yerno, no sabemos. Su exnovio, no sabemos. Pero yo la conocí en una cafetería llamada El Ferrandiz y se está aprovechando excesivamente de mí. O sea, no le quiero nada, la quiero mucho, pero no le quiero nada. Después de tanto atropello. Y no sé si le quieren hacer pasar lo que me pasé yo y lo que pasó Tessie. Y es horrible. Es entrar todos los días a matar. Y soy marina y aguante. Y Tessie con quedarse solo ciega ya se quedó fatal y ya se murió. Yo me tengo quedado ciega miles de veces por la calle. ¿Qué quieren recoger? Esta mierda para Baltimore.
Me presento como soy tan tal que tengo. No sé qué tengo, pero podrían ayudarme mucho y no me ayuda. Que tengo más que padecer y sufrir. Disculpe si me ven mamona o si me ven mal, pero es mucho sufrimiento psíquico y moral. No veo, quiero decir, soy una nuque. Me está dando uno de los ojos otra vez, lo tengo que dejar aquí, comisaría. Pero no ayuda a comisaría. En comisaría confío y en el 061 no. Parece ser que tenía una máquina fatal, que ahora lleva Nieves. Y no confío en máquina ninguna, ni sé de máquina ninguna. Muchas gracias. Felices fiestas. Me anticipo yo para tratar de llevar el espíritu navideño. Que lleva el espíritu navideño. Por lo menos en mi casilla, mi abuelina y yo éramos el espíritu navideño. Y sé que hay gente más forjada y más dura de roer. Y espero que no lloren ni se rían y no se lo tomen a cachondeo, pero eso es muy fuerte, comisaria, eso es muy fuerte. Es muy fuerte y no sé quién soy ni quién me desea mal ni... Pero me dijeron que mi padrino José entró en accidente y me lo puso a mí. Y también es una brujería, comisaría. O no sabemos qué pueden ser. Pero perdí mucha belleza y mucha clase y... Ese se lo lleva todos los días por un gran enfermero llamado James Van der Loos. Si es eso lo que tengo de valor, no tengo nada más, mi familia y yo. Comisaría somos normales. Y éramos muy de ley y muy bien y... Lo siento, no puedo más. Quiero decir en nuestro favor que algo hacemos mal sin saber. Pues que fuimos matados antes, que nunca se nos habló bien, sino bastante agresivamente. Nunca se nos habló bien, sino bastante agresivamente, y la visita fue muy bien de R. Mil gracias a R por todo, por la visita del técnico, un técnico muy cualificado, que sí que quiere el repetidor, que muchas gracias si es gratis, no tenemos grandes pagas.
y que me disculpen de favor si molesté en alguna ocasión o si no tuve paciencia y que eso muy bien y tengamos la fiesta en paz, sí. Quería decir que como siempre son casos aislados, como el habitus y esa candela son casos aislados de maltratos psíquicos, psicológicos y físicos. Y además todas tienen pezuñas y madres elefantas agresivas. Que son casos aislados y que los solteros y las solteras igual se encontraron mal con el vídeo. Pero lees muy bien y pasa de todo y ve todo bien. Y no sé si me anda de la cabeza en estos momentos, pero me encuentro totalmente golpeada en la espalda y espástica y esvitusiña. Yo no sé qué hacer, pero me dijeron que lejos de pagarles, les quieren poner la letal y por eso salieron. Que se dejó de poner la letal a todo lo que hicieron. Que no tiene vuelta atrás ni marcha atrás todo esto. Y si yo las perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que haga una nueva vida y que se intente limpiar en el 061 y que traten de llevar una vida en paz y en calma y en tranquilidad, aunque siempre quieran guerras y guerras y guerras. Es que no me suelen escuchar que vivo en total paz y tranquilidad y callada y whatsappeo mucho y me saqueo mucho. Y de vez en cuando pongo un vídeo que es cuando me escuchan y me quieren escuchar todo el día. Yo prefería que no, gracias. Buenos días. Y felices fiestas las que vienen si no nos vemos antes. Ese es el rincón de denunciante, soy María Victoria Pérez Ramos. DNI 32672453X. Hagan solo caso si me enchufo una cámara. Si no, no soy yo. Gracias.